funcional o en edad que trabajan las personas, si es en edad que dependiendo de la etapa de la vida también tiene mucho que ver. Entonces, aquí cuando son niños, específicamente, el consumo de alimento en promedio va a ser 5 calorías por gramo de peso ganado, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a lo que es la composición corporal, esta parte sí. Ya vamos a manejar específicamente que nuestra región no son tan chaparritos, ¿verdad? Como en México. A eso voy. Se fijan que siempre tenemos unas tablas de comparación en cuanto a la talla y el peso, por ejemplo, inclusive las cartillas nacional de vacunación. ¿Sí se han fijado? A esa no le hagan mucho caso definitivamente, porque esas cartillas están hechas y elaboradas en Ciudad de México. Entonces ellos por lo general tienen una estatura muy bajita y son un poquito más anchos en cuanto a su complexión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué es la complexión? Muchas ocasiones me mencionan que, bueno, que, híjole, tengo hueso grande o tengo hueso ancho. ¿Han escuchado hablar de eso, verdad? Yo creo que sí. Ok, número uno, ni siquiera existe ese concepto. No existe concepto de hueso ancho, no, sino que simplemente existe el concepto de complexión chica, mediana o grande, ¿sale? Entonces, esta se va a llevar a cabo por medio de la medición ósea, ¿sí? Se mide por medio de la muñeca. Hay diferentes métodos, pero se va a manejar por medio de lo que es la muñeca. Pero eso lo vamos a llevar a cabo más adelante para que practiquemos entre nosotros, ¿sale? Bueno, entre ustedes más que nada en casa. Entonces, de acuerdo al tamaño corporal, también se va a manejar la cantidad calórica que debe consumir una persona, ¿sí? Bien. Si la persona tiene mayor masa muscular, consumir, incluyendo el clima, como les mencioné, entre más sea caluroso el lugar, va a quemar menos calorías. Entre más frío esté, va a quemar más calorías, ¿sale? Entonces, tenga de un 55 a un 65% de agua, de grasa de un 15 hasta un 20, y lo que es de masa muscular, aquí este va a tener la tendencia siempre de aumentar, pero mínimo, de acuerdo a la edad, se tiene que manejar en kilogramos específicamente. Entonces, ¿cuánto tiene que ser aproximadamente en un hombre? Tiene que ser arriba de 35, de acuerdo al peso, claramente, pero en promedio estamos hablando de un hombre de 70 a 75 kilogramos. Es un ejemplo, ¿no? Y en mujeres arriba de 23. Bien. El estado hormonal, ¿han escuchado hablar de lo que es hipotiroidismo e hipertiroidismo? El típico de que si tiene hipotiroidismo está llenito, ¿sí, verdad? O si tiene hipertiroidismo es porque está súper delgado y tiene otros síntomas y otros factores, pero bueno. Entonces, aquí sí tiene que ver la cuestión o la carga hormonal, chicos, definitivamente. Pero vamos a ver si ven. Es que le moví. ¿Sí se pueden ver? Se ve la Se ve la presentación. primera. ¿Ya se ve bien? Ya se ve. Sí, ya cambió. Ajá. La que estaba ahorita. En cuanto a lo que es el factor estrés, déjenme les digo que sí aumenta mucho de peso las personas cuando están a nivel de estrés total, porque no solamente es así como que a nivel psicológico, sino que es a nivel a función de, del cortisol, ¿sí? El factor estrés. Bien, obviamente cuando las mujeres estamos en una etapa específicamente ovulando, que se antoja como que lo más dulce, lo más chocolatoso, eso es normal, ¿eh? No crean que también es psicológico, no. Chicos, háganle caso de las mujeres, porque sí es cierto. Entonces, de acuerdo a la cantidad de carga hormonal que tengamos, se antoja más y tenemos como que mayor selección por los carbohidratos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la etapa que nos encontramos, pero mayormente en el día 14 al 18. Bien. Esta parte, déjenme les menciono, que cuando una persona definitivamente está enferma, su gasto energético basal aumenta, ¿sí? O sea, el cuerpo necesita más calorías.
Aquellas personas que toman café, también su metabolismo se acelera. Eso sí es cierto, no es un mito. Entonces, aproximadamente desde lo que es un 7 a un 11% en mujeres aumenta y en hombres de 8 a un 15% aproximadamente, ¿sale? Cuando toman café normal, oscuro, sin azúcar, sin leche, ¿sí? Bien. Las personas que fuman, como les dije, aumenta desde un 3 hasta un 6% el metabolismo. Así es mucho, la verdad. Por eso en algunas ocasiones, si conocen a alguien que fuma y come mucho, no se le va a notar mucho, específicamente esta parte. Bien, entonces, ¿qué es el efecto térmico de los alimentos? Dijimos que este es el 10% de la cantidad calórica que vamos a consumir. Dijimos, ya puse el ejemplo, y este va a aumentar el gasto energético basal. Bien, entonces aquí vamos a manejar lo que es la termogenia obligada y la facultativa. ¿Alguien leyó acerca de esto? ¿No? La obligada es la energía necesaria para los procesos metabólicos de los alimentos. Y la facultativa es el exceso de energía consumida. Muy bien, perfecto. ¿Dudas en cuanto a esto? No, ¿verdad? Básico. Ah, otra parte. Ay, no. No, lo hago para atrás y se me ocurre hacer toda. ¿Sabían que hay alimentos, como les dije, que aumentan también el metabolismo? Y uno de ellos es el chile. ¿Sí sabían esa parte? Aumenta las calorías. O sea, cuando una persona come chile, obviamente en cantidades mayores, ¿verdad? Proporcionalmente en las, digamos, las 3 comidas o así, el metabolismo también se acelera. Y quema más calorías. Igual que el café, igual que lo que mencionamos anteriormente. Hay una termogenia que es la que por actividad específicamente, ya sea actividad física, actividad mental o actividad es leve, moderada o severa, ¿de acuerdo? Si de repente escuchan un niño gritar es mi hijo, pero es que ya se despertó, está con su nana. Bien, entonces vamos a manejar que va a aumentar la termogenia por actividad, ya les mencioné. Hay unas tablas dentro de las cuales vamos a ver que de acuerdo al tipo de actividad, obviamente no se van a aprender, ¿verdad? Pero de acuerdo al tipo de actividad que vamos a manejar, van a quemar un poco menos o un poco más de calorías. Pero déjenme les digo, esto es de acuerdo al tipo de cuerpo que tiene cada persona. Perdón. Hay una clasificación que se dice que es ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. ¿Alguien de ustedes leyó acerca de esto? Bien, el endomorfo es el típico chaparrito un poquito ancho, ¿sí? O sea, con algún grado de sobrepeso, probablemente, u obesidad. El incluyendo también lo que es una talla, una talla baja. Estamos hablando, por ejemplo, en hombres por debajo de 1.60 y en mujeres por debajo de 1.50, ¿de acuerdo? Cuando son endomorfos, que son por lo general como que los típicos, dijimos que con sobrepeso. Los mesomorfos son aquellos que tienen una talla adecuada y también está en cuanto a una proporcionalidad idónea en cuanto a lo que es su peso y lo que es su talla. Entonces, estamos hablando en hombres de 1.60 hacia arriba hasta 1.70 y en mujeres de 1.50 hasta 1.60. ¿De acuerdo? Mesomorfo, estamos hablando de eso. Pero tenemos el típico, el ectomorfo, que son como que súper delgaditos y bien altos, ¿sí? ¿Se ubican esa parte? ¿Dónde se ubican ustedes? Ectomorfa. Yo soy mesomorfo. Ajá, mesomorfo. ¿Quién más? ¿Alguien de aquí tenemos como ectomorfo? ¿Hombre? ¿No? Muy está alto, pero sí está, creo que bien. Sí tiene bastante masa. Ah, ok. Entonces, aquí también se maneja así como que es la clasificación súper básica, pero hay una clasificación donde hay como que subdivisiones de cada uno de estos, pero en general son estas clasificaciones, ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿sale?
Déjenme sigo dejando la presentación. Ectomorfo, ok. ¿Cómo vamos a medir la energía? Por medio de calorías y por medio de kilocalorías. ¿Qué es una caloría? Es la unidad, ¿no? Una unidad medida de energía. De calor, que va a aumentar la aumenta, bueno, lo que ya entendí es como que aumenta la temperatura, o sea, lo que provoca es que aumenta la temperatura. Más bien aumenta la temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? Sí. En 1 grado centígrado en 1 litro de agua. Ajá, exacto. Eso es una caloría. ¿Qué es una kilocaloría? Lo hace, pero lo hace o sea, no en la misma proporción, lo hace en menor. Lo hace menor. Esa es en 1 gramo de agua, ¿no? 1 gramo de agua, sí, creo que. La kilocaloría. ¿Y cuánto equivale una caloría a una caloría o cómo se maneja? La caloría. Sí, díganme. No, adelante, no, adelante. Entendí que la caloría es en 1 mililitro de agua y la kilocaloría en 1 litro de agua. Okay. ¿Y Si es que nos decía que caloría en mayúscula era kilocaloría y caloría en minúscula era en 1 mililitro de agua. Claro. ¿Y Joule? ¿Has escuchado hablar de los joules o joule? Déjenme digo que a nivel nacional manejamos todavía el término de caloría y kilocaloría, pero ya se comienza a convertir lo que es también a joules. Se escribe joules, pero se pronuncia joules, ¿vale? Entonces, o kilojoules inclusive. Pero déjenme les menciono que esta medida ya se usa a nivel internacional. Si se fijan de repente en algunos alimentos, por cierto, les voy a enseñar a leer etiquetas, pero más adelante. En cuanto a lo que algunos alimentos específicamente jóvenes vamos a manejar de que tantas kilocalorías, digamos, un paquete de galletas tiene tantas kilocalorías, pero tantos kilojoules y es mayor cantidad lo que son los joules. Entonces vamos a manejar que cuánto equivaldrá lo que es una caloría a un kilojoules o viceversa. 4.2 ¿Y 4.2 qué? kilocaloría. Kilocalorías. Entonces, un joules es igual a 4.2 kilocaloría. Ajá, perfecto, muy bien. Sí. Entonces, no se les olvide esta conversión. ¿Vale? Ya lo tenía aquí, pero quería ver. Se redondeado claramente. Bien, esto no lo vamos a manejar. Es como sacamos calorimetría directa. No lo vamos a manejar esto. Es por medio de aparatos. Solamente quiero que sepan que hay aparatos en los cuales vamos a sacar el gasto calórico por medio de la inhalación y exhalación, ¿sale? Pero bueno, no se ve mucho. Ok, hay que tomar en cuenta, ¿han escuchado hablar del coeficiente respiratorio? No, nunca. Ok, para comenzar, es importante... Bueno, para comenzar es importante que sepamos que existe un concepto llamado cociente o coeficiente respiratorio, que más que nada esta nos va a indicar lo que es pues la energía que se va a metabolizar, ¿de acuerdo? Entonces, el valor máximo de cociente respiratorio es el 1, que va a ser igual al hidrato de carbono. ¿De acuerdo? Cuando una persona consume carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, va a tener un cociente respiratorio de 0.85. Apunten este cuadrito, por favor. Cuando manejan las proteínas solamente es 0.82, los lípidos van a bajar a 0.7. Pero déjenme les menciono que cuando una persona deja de consumir o tiene un ayuno prolongado, va a manejar producción de cetonas y su cociente respiratorio va a ser menor a 0.65. Es cuando se maneja, ¿han escuchado de hablar de la dieta cetogénica? ¿Sí? ¿Nunca? Está mucho de moda ahorita. O la dieta keto. Es lo mismo que Es le libre de carbohidratos, ¿no?
Ajá, hidratos de carbono para manejar lo que es el cociente respiratorio menor a 0,65, porque aquí va a tomar el cuerpo energía por medio de otras moléculas que no son carbohidratos, que va a ser proteína, que va a ser lípidos, que prácticamente va a llevar a cabo la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, a esta parte donde dice cociente respiratorio, apunten los valores. Esto sí es parte del examen. Y ya dijimos que es, que prácticamente es el que nos indica la energía que se va a metabolizar. Ay, me dicen cuando ya terminé. Chicos, no me felicitaron. Ayer fue el día del nutriólogo. Sí le queríamos poner las Felicidades. mañanitas, pero Pero, pensamos que se iba a despertar su bebé. Ah, Una y dos creímos que se podría llegar a molestar porque usted tenía la clase a cargo, entonces. ¿sí? Sí, pero una disculpa. Sí lo pensamos, pero no Ay, lo qué supimos bonito. aplicar. Ay, qué Muchas felicidades. gracias. Listo, seguimos. Esto ya fue lo que mencionamos. No se van a aprender más que el puro cuadrito que les mencioné. Tampoco esto. Tampoco esto. Esto sí, apúntenlo por favor de una vez. Ay, perdón. ¿Van a apuntar esto, por favor? Ya viene el número bueno. Vamos a aprender a sacar kilocalorías. Me dicen cuando terminen de apuntarlo. Déjenme les digo que esta fórmula se llama fórmula o ecuación de Mifflin y St. George, ¿sí? Esta es para sacar el gasto energético en reposo. Obviamente siempre se va a manejar lo que es en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Por lo que les mencioné, los hombres tienen metabólicamente un gasto mayor que las mujeres, entonces por eso se manejan diferentes un poquito parámetros. Apunten todo y me dicen cuando ya terminen.
¿Listo? Todavía no. Sí, Listo. listo. Bien. Esta es una ecuación, como dijimos, de Mifflin y St. George para hombres y para mujeres, donde P significa peso corporal real en kilogramos a altura y lo que son los en centímetros. Recuerden, va a ser en centímetros porque algunas otras van a ser en lo que es en metros, la altura en centímetros y la edad completa en años, ¿sí? No se les olvide esa parte. Ahora, vamos a manejar que vamos a ir sustituyendo súper sencillo lo que son cuanto a esta fórmula. Por ejemplo, estamos hablando, digamos, si es un hombre, vamos a ver 10 por lo que pese más 6.5 por su altura en centímetros, menos 5 por edad en años, no en meses, más 5. Entonces, ¿se acuerdan que yo les pedí de tarea su peso y su talla? ¿O no les dije? No Bueno, nos dijo. más o menos No, es no sé. lo que tengan, lo que ustedes crean que pesen y lo que ustedes crean que midan en talla, van a sustituirlo aquí. Hagan la fórmula en su peso, por favor. Esta ecuación se utiliza para población normal. Hay que tomar en cuenta, a normal me refiero sin ninguna patología, sin alguna patología, claro, porque les voy a enseñar otra que es para paciente hospitalizado, para paciente con cierta patología, ¿sí me explico? Pero esta es la ecuación básica, normal. Oigan, esta sesión no nos dice el tiempo, ¿verdad? Lili nos patrocina. ¿Sí? ¿La compraste? ¿Sí o no? ¿Cuánto sale? Es Creo que que- tiene, tiene problemas, ¿no? sí, Tal tiene vez. problemas de conexión, pero la cuenta es de una empresa, algo así, y se la prestan. Ay, qué padre. Entonces solamente es el gasto energético en reposo, recuerden, o gasto energético basal. No son las calorías que realmente deben de consumir totales, ¿sí? Me salió 1214. Sí, va a salir alrededor no va a salir más de 2000 a nadie, porque todavía falta sumarle otros factores. Ay, tengo frío, ¿ustedes no tienen frío? Dice que tengo como que el clima encendido así para calorcito. Yo creo que fue como me bañé bien temprano. Pero sí amaneció más frío. Desde ayer en la noche estaba más fresco. Pero ahorita ya está templadito. Ay, yo muero de frío, soy súper lenta, de todas formas. Ok, estamos a 10, bueno, va a aumentar. Bien, ¿ya lo hicieron todos y todas? Yo ya. Ya, sí. ¿Sí? Bien, ahora tengo grupo con ustedes, ¿verdad? Mándenme un mensaje, tengo un WhatsApp con ustedes de grupo. No, No, no. bueno, pongan atención, voy a dictar una fórmula, ¿sí? Que se llama fórmula, la primera como dice aquí, Harris y Benedict, ¿sí? Ahí dice el nombre. Me dice cuando terminen de apuntarlo. Con ustedes ya quedamos que iba a ser una hora antes, así más tardar lo que es sus tareas, ¿verdad? Con ustedes sí lo especifico. Sí, Ahora, apenas ahorita nos dijo. ok, va. Vamos a manejarlo. Harris y Benedict, vamos a ver. En nombres va a ser 66.5 más, abren paréntesis, 13.75
por kilogramos, cierran paréntesis, más, abren paréntesis, 5 por centímetro, cierran paréntesis, menos, abren paréntesis, 6.775 por edad. Aquí hay que tomar en cuenta que son los kilogramos que pesan, pero no van a poner 12, por ejemplo, 50.8, no es 51, ¿sí me explico? O sea, que sea el número cerrado. En centímetros, la talla, si miden 1.70 metros, estamos hablando que son 170 centímetros. Y la edad va a ser también el número cerrado, ¿sale? Y en mujeres es, vamos a apuntarlo, 655.1 más, abren paréntesis, 9.56 por kilogramos, cierran paréntesis, más, abren paréntesis, 1.85 por centímetro, cierran paréntesis, menos, abren paréntesis, 4.67 por edad. ¿De acuerdo? Aquí esta fórmula es para personas, o más que nada para pacientes que están hospitalizados. Apúntenlo. Pacientes hospitalizados. Aquí vamos a aumentarle a la cantidad total que nos vaya a dar, digamos, nos dieron 2000 calorías. Vamos a aumentarle, o más que nada vamos a multiplicar por un factor que se llama factor estrés. Este puede ser desde 1.2 hasta 1.9. Esto de acuerdo al índice de masa corporal que tenga el paciente. ¿Sale? Bien. ¿Ya todos hicieron la fórmula con sus datos según la ecuación de Mifflin o no? Sí, Ok. doctora. Ahora vamos a hacer la ecuación con la fórmula de Harris y Benedict. Por favor. La fórmula de Mifflin que mencioné, dijimos que es para personas, para pacientes sin alguna patología, pero también se puede modificar para pacientes con patología, ¿de acuerdo? También si tiene alguna patología un paciente, de acuerdo como se ve el estado nutricional, podemos manejar la de Harris y Benedict. Pero aquí vamos a manejar también lo que si alguna patología también se le va a aumentar 1.2 a 1.9 como factor estrés. ¿De acuerdo? Doctora, no entendí eso de aumentar 1.9. ¿En qué fórmula? Se puede manejar en las dos. O sea, por lo general la de Mifflin se utiliza para pacientes que no estén tal cual hospitalizados, ¿de acuerdo? Ujú. Pero también se puede aumentar el factor estrés en cuanto a la patología en Mifflin. Pero la diferencia que hay entre Harris es que allí son pacientes hospitalizados y que se le aumenta el factor estrés también, que va a ser entre 1.2 a 1.9. O sea, se va a multiplicar el resultado por 1.2 o 1.9 de acuerdo al índice de masa corporal que tenga el paciente.
¿Sí? Gracias. No por nada. Tengo una duda. Sí. ¿Debe salir más en la de Harris Benedict que en la de mi film? Sí va a salir diferente, ¿eh? Sí, Sí, pero bueno, es que me salió más en sí, va a salir- la de Harris no, Benedict. no va a salir igual, ¿eh? Para que tranquilos en esa parte. Ok. Ay, se me olvidó tomar lista. A ver, déjenme ver quiénes están. Ya me mandaron ustedes. Voy a tomar una foto de todos los que están ahorita. Tienen sus nombres y. Va. ¿Cuántos quedamos que son en el grupo? 25, ¿no? Sí, Así es. 25. Me falta una persona. ¿Quién me falta? Es Jaciel, es que desde ayer se le fue el internet en su casa y todavía no se lo han puesto. Ah, ok. Bien. Hasta que le responda el mensaje es que ya revisé su tarea, ¿eh? Por eso no respondo así como que inmediatamente. Sí, doctora, ¿se le hace bien que hagamos un grupo en WhatsApp y por ahí todo el grupo le envíe la tarea para que no tenga los chats así en el inicio? Sí me parece bien, la verdad. Porque Ok, es de mí. ahorita me encargo de hacer el grupo. Sí, gracias. Sí, porque tengo muchos. Recuerden ponerle también su nombre, ¿sale? ¿Quiénes son cuando van en su tarea? Doctor, ¿es ponerlo escrito a mano en la tarea o en el mensaje? En los dos, por favor. ¿Ya terminaron de la cantidad calórica? Ustedes me dicen si ya. Sí, ya. Ya, todo. Sí, listo. Ya. ¿Les varió mucho la cantidad calórica de una y la otra? ¿Qué tanto? Sí. ¿Cuánto les da? A ver, Diana, ¿cuánto te dio en la primera fórmula? En la primera me dio 1452.75. Ok, ¿y la segunda? En la segunda 1527.78. Ok. ¿Por qué a todos les dio más en la de Harris? Sí, bueno, a mí sí. A mí también. Aumenta la cantidad calórica un poquito en la de Harris. Porque, A mí, ¿mande?
¿A ti Bueno, a no? mí me dio menos en la de Harris. Pero por lo general da un poquito más, ¿sí? En la de Harris y Benedict aumenta un poco más por el gasto metabólico basal. Al momento que una persona está hospitalizada, aumenta el estrés metabólico y aumenta el catabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, aproximadamente son así como que a veces entre 100 a 300 calorías extras o diferentes en cuanto a una ecuación y la otra, pero es muy normal, ¿sí? A eso se multiplicaría el factor estrés. Digamos, si tienen un paciente, digamos, con VIH, hay que tomar en cuenta que esos por lo general tienen caquexia. ¿Qué es la caquexia? ¿Qué es? Es un estado catabólico mediante el cual hay disminución de masa o tono muscular, inclusive de masa grasa, ¿de acuerdo? Es cuando está pegadito literalmente la piel con el hueso, ¿sí? Entonces, aparte están inmunosuprimidos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ese resultado le vamos a multiplicar, obviamente ese paciente le vamos a multiplicar la fórmula de Harris y Benedict y le vamos a aumentar el mayor gasto. ¡Ay, me asustaste! Ay, perdón, es que me asustó mi hermano. No, permítame, se lo di a las 7, 8, 9, a las 10. Ay, me asustó. Perdón. Entonces, estábamos en Harris y Benedict, ¿verdad? Entonces, dijimos que le vamos a dar el mayor factor calórico con este mismo paciente. O sea, dijimos que se puede multiplicar por 1.2, que es el mínimo, hasta 1.9. Por ejemplo, si la fórmula de Harris me salió 2.000 calorías, vamos a multiplicar por 1.9, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me saldría aquí? 2.000 por 1.9. O sea que le vamos a dar 3.800 kilocalorías a ese paciente, ¿de acuerdo? Pero es por el estado de salud que se encuentra, por el catabolismo activo que está manejando. ¿Sí me explico? O sea, dependiendo de cómo tenga su índice de masa corporal, o digamos que si ese mismo paciente, digamos, o otro paciente que también con VIH, pero tiene índice de masa corporal normal, le vamos a manejar lo que, y decimos, bueno, si está teniendo catabolismo, pero tiene IMC normal, ¿cuánto le vamos a dar de factor de estrés por lo general? Vamos a hacer un promedio. En lugar de multiplicar el resultado de 2.000 calorías por 1.9, se va a multiplicar por 1.5. ¿Sí queda claro? Y si, por ejemplo, ese paciente con VIH tiene IMC con sobrepeso o con obesidad, le vamos a multiplicar por lo más mínimo, que es 1.2. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Bien, de acuerdo como veamos al paciente, de acuerdo como vemos el estado nutricional del paciente, vamos a manejar el factor estrés. ¿Dudas en cuanto a esto? ¿No? Bien, ahora van a traer de tarea 5 mediciones con la fórmula de Harris y 5 mediciones con la fórmula de Mifflin-St. George. Puede ser de hombre o mujer. ¿De acuerdo? ¿Son de las 10 de diferentes pacientes o de 5 pacientes en plan? Eso no hay ningún problema, como quieran. O sea, pero con que sean 5 y 5. ¿De acuerdo? O sea, porque van a practicar, quiero que practiquen y que se aprendan las fórmulas. Esas son básicas. ¿Sale? Yo tengo una duda, doctora. Dime. ¿Siempre le tenemos que multiplicar el factor de estrés o en algunas ocasiones no le debemos de multiplicar en el caso de la fórmula de Harris? Cuando está la fórmula de Harris, siempre vamos a manejar que está paciente hospitalizado. Si está paciente hospitalizado, siempre se va a manejar el factor estrés. Siempre. Gracias. Por nada. Yo también tengo una duda. En lo del factor de estrés, entonces, mientras mayor sea el índice de masa corporal, va a ser menor el factor de estrés, o sea, el 1.2. Sí. Ajá. Ah, ok. Y entre menor sea el índice de masa corporal, va a ser mayor el factor de estrés. O sea, va a ser diferente. Un aumento y otro sube. Así se va a estar manejando. Ok, gracias. No, pues nada.
nada. Bien, les voy a presentar aquí algunas ecuaciones para la predicción del gasto energético estimado de acuerdo a lo que es inclusive actividad física que se va a estar manejando, ¿sí? Ustedes no se van a aprender todo esto definitivamente, solamente quiero que sepan, si se fijan, hay gasto energético estimado desde lo que son lactantes, para los niños, si se fijan, si lo pueden observar, o sea, desde lo que son de No se ve, No doctora. se ve nada. no se ve. No he compartido pantalla, doctora. Ay, ¿por qué no me dijeron? Ok. ¿Ya? ¿Sí o no? Según yo Sí. ya estoy Sí, compartiendo. ya. Bien, entonces aquí vamos a ver que son ecuaciones en cuanto a la predicción o lo más acercado o cercano en cuanto a lo que es gasto energético estimado. Desde lo que son lactantes hasta etapas de la vida diferentes, como lo que es en mujeres en embarazo. O sea, está muy padre este cuadro. Se los voy a pasar la presentación, así, pero vamos a ir, les voy a pasar el cuadro. Sí, porque si están haciendo apuntes de la presentación. No se lo van a aprender todos ustedes, definitivamente. Solamente quiero que apunten donde dice AF, actividad física, ¿sí? Vamos a apuntar donde dice actividad física en cuanto el factor. Déjenme, les voy a dictar lo que quiero que apunten, ¿sale? Déjenme. Ya dejé de proyectar, ¿verdad? No, Sigo proyectando. se Sí. está proyectando el cuadro, doctora. La presentación. Ah, ok. No, déjenme les digo, porque quiero específicamente mencionarles qué es lo que quiero que aprendan específicamente. Factor estrés o actividad física, ¿sí? Cuando una persona es muy activo, se va a estar manejando desde lo que es, ¿saben qué? Mejor se los pongo aquí. Van a apuntar este. ¿Sí lo pueden observar? Sí. Sí. Ok, van a apuntar este, por favor. Cuando una persona es sedentario, cuando es poco activo, cuando es activo y cuando es muy activo. Solamente donde dice valores NAF. ¿Listo? Ya cambiamos diapositiva. Ahora quiero que de acuerdo a lo que ustedes obtuvieron de resultados en la fórmula de Mifflin, multipliquen por el factor. Si ustedes son sedentarios, de preferencia multipliquen por 1. O sea, definitivamente que no aumenten específicamente el nivel calórico. Si hacen un poquito de actividad física, van a manejar de 1.4 a 1.59. Si son activos en cuanto a la cuestión de actividad física, de 1.6 a 1.89. Y muy activos de 1.9 a 2.5. ¿Alguien de aquí es muy activo?
o activa. De No, repente. de repente. Bueno, no contaría mucho entonces calóricamente. Activo, poco activo, Yo. todos sedentarios. Ok, sí. Bueno, multiplíquelo por 1. Entonces va a ser la cantidad calórica que su cuerpo necesita. Bien. Pero también hay que sumarle lo que es la tasa o lo que es la termogenia alimentaria, que es el 10%. O sea, de lo que les dio en la multiplicación de la fórmula, van a aumentar 10%, que es la tasa o la termogénesis alimentaria. ¿De acuerdo? O sea, de lo que nos salió, ay, perdón, le multiplicamos, le sumamos el 10% de eso que salió. Le suman, ajá. Ah. Y lo que salió lo van a multiplicar por el factor de actividad física y luego ya le suman lo de la termogenia alimentaria. Ok, gracias. Nada. ¿De dónde son? Dos por uno. Me dicen cuando ya salen. Aquí una tabla así en general, donde me dice lo que es la actividad. Es un ejemplo, no hay muchísimas. El tipo y aproximadamente de acuerdo al peso corporal que tiene cada persona, cuántas kilocalorías está consumiendo para esa actividad. Por ejemplo, natación, ya sea en piscina, estilo libre o rápida. Si una persona en promedio pesa 68 kilogramos, está quemando lo que es 716 kilocalorías. Estamos hablando de 1 hora en promedio de la actividad. ¿Sí? Es sencillo esa parte, ¿no? Bueno, ¿ya terminaron de hacer eso? Para seguir. Salud. 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 Gracias, gracias. Aquí podemos observar lo que es específicamente el nivel de actividad física en adultos, ¿sí? De acuerdo al tipo de actividad que ustedes puedan tener, vamos a ver el factor por el cual se va a multiplicar, donde dice MET, ¿de acuerdo? Por ejemplo, actividades diarias, desde lo que es estar tumbado, bueno, cuando están acostado prácticamente, o sea, no están quemando nada de calorías,
¿sí? Cuando una persona está acostada. O por ejemplo, aquí va variando desde lo que es pasear un perrito, realizar tareas domésticas, o bueno, actividades de ocio ligeras, pasear, practicar piragüismo, no sé qué es prácticamente. Entonces, bueno, bailar, jugar, de acuerdo al tipo de actividad que ustedes realicen, se va a manejar la multiplicación del gasto o del factor. ¿Sí queda claro esa parte? Es un ejemplo. Bien. Aquí son diferentes ecuaciones. No se las van a aprender tranquilos. Vi sus caras. Solamente quiero que sepan lo que dijimos de la actividad física, ya lo apuntaron en esa parte. Y bueno, las ecuaciones que mencionamos que se van a multiplicar de acuerdo a la fórmula que les mencioné. Tranquilos, esa parte. Esto es súper padre. Aquí vamos a manejar la cantidad de energía. Recuerdan que yo les manejé que hidratos de carbono, 1 gramo de hidrato de carbono es igual a 4, 1 gramo de lípido es igual a 9. ¿Se acuerdan, verdad? Pero estamos hablando que ya cuando la energía se metabolizó, ¿de acuerdo? Cuando una persona estamos manejando, cuando se ingiere específicamente el alimento, no son tal cual las calorías que mencioné. Las que mencioné son las que fueron ya metabolizadas. En el primer recuadro vamos a ver que cuando se acaban de consumir los alimentos, que son hidratos de carbono, son 4.1. Los lípidos 9.45, las proteínas 5.65 y el alcohol 7.1. Acuérdense eso. Estamos hablando de energía bruta. ¿Sí? Apúntenlo si es necesario. ¿Listo? Y bueno, ¿Solo la energía bruta o también los otros dos recuadros? bueno, el tercero ya lo tiene, porque ya lo sabían. Y la parte cuando está en el proceso de digestión también cambia. Hidratos de carbono ya son 4, los lípidos 9, las proteínas 5.2 y el alcohol 7.1. Si se fijan, prácticamente cambian un poquito solamente. También apuntan esa. Entonces, quedamos que la energía bruta es cuando específicamente llega el alimento en lo que es el aparato gastrointestinal. Y luego digerible es cuando ya está en la parte en el proceso de digestión, inclusive una parte de absorción, perdón, digestión solamente, y la absorción que ya fue metabolizado prácticamente es el último recuadro. Me dicen cuando ya terminen, ¿sale? ¿Sí creían que esto era nutrición o no? ¿Sí? Más o menos. Yo sé que es súper básico esto. Ya cuando tengamos las patologías se van a enamorar de la nutrición, de verdad. Aprovechen todo lo que puedan aprender. ¿Listo? Pero sí está muy complejo, ¿verdad? Porque toman en cuenta, por ejemplo, esto de el estrés, de cuando es un paciente enfermo y todo. Y luego, pues la duración de las actividades, porque nomás es como una media. La verdad, sí, o sea, no solamente es coman frutas y verduras, no, o sea, de verdad, muchas ocasiones tienen el concepto súper erróneo, porque también vemos pacientes, o sea, vemos pacientes con insuficiencia renal, con cáncer, con divertículos, o sea, con diferentes cosas, ¿sí? Diferentes patologías en diferentes etapas de la vida, entonces tenemos que tratar con y tal cual.
Entonces, de acuerdo a cada uno, son recomendaciones y aparte de recomendaciones es hacer la dieta tal cual. Entonces, sí está. Y hacerla atractiva para el paciente, ¿no? Porque me imagino hay Aparte, enfermedades en las que tienen depresión y no comen, o los niños chiquitos que no quieren comer cualquier cosa. exactamente. Y luego, por ejemplo, aparte de los niños chiquitos, súmale la parte de cómo tenemos que manejarle, inclusive decirle cómo preparar. O sea, es un rollo, la verdad. O sea, desde preparar papillas también. Ay, vamos a preparar papillas, me hace una buena idea. Es una buena idea esa. Sí, cuando veamos a los niños. Suena fácil de preparar, pero no es tan fácil, ¿eh? Bueno, de la manera correcta. Seguimos entonces. Esto nada. Déjame checo este, 13%. No, tampoco. Esto ya. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, vamos ahora a comenzar también con conceptos básicos de la nutrición, ¿sí? Ahora, obviamente ya hemos mencionado anteriormente qué era nutrición, ¿no? Pero prácticamente va a ser la ingesta de los alimentos en relación a aquellas necesidades que el cuerpo u organismo va a necesitar. Perdón, es que ya comienzo otra vez. Como estoy hable y hable, se me va la voz. Bien, la nutrición debe de tener características súper importantes, como lo que es que tiene que ser suficiente, equilibrada, variada, inocua. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuando hay una mala nutrición, va a reducir lo que es la inmunidad del aparato, pues en general, ¿no? Inmunológico, sistema inmunológico, hasta alterar lo que es la cuestión física, mental de la persona. Entonces, nutrir a la persona o nutrición va a ser el proceso para obtener y procesar los nutrientes hasta tener un resultado adecuado. Dijimos que esta abarca la ingestión, la digestión, la absorción y excreción de los nutrientes. ¿Sale? Súper básico eso. Muy bien. Ahora, déjenme les digo que hay alimentos. El concepto de alimento, pero también tenemos alimento sano y alimento no sano. En general, el alimento se puede manejar que a final de cuentas es un producto natural o ya sea de forma preparado. Sin embargo, aquí vamos a ver que en este alimento va a haber una mezcla de nutrientes y no nutrientes. Y aquí cabe mencionar que se va a llevar a cabo lo que es alimento sano y no sano. Alimento sano es aquel que me va a aportar energía suficiente con todos los nutrientes, principalmente macro y micronutrientes. Alimento no sano es aquel que me va a dar energía, o sea, calorías, pero también se llaman calorías vacías, o sea, que solamente aumenta la cantidad calórica del producto, me llena, me sube de peso, pero hasta allí. No me ayuda para nada del metabolismo, ¿sí? Un alimento sano podemos poner, por ejemplo, lo que es leche de almendras. Un alimento no sano podemos poner específicamente refresco, un ejemplo, ¿no? A final de cuentas son alimentos. Bien, nutriente. Pongan atención a esta parte. Nutriente vamos a manejar que hay macro y micronutrientes. Ya dijimos macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos, micronutrientes y oligoelementos, vitaminas y minerales. Van a ser compuestos o elementos a nivel químico o bioquímico necesarios para metabolizar a un ser vivo. Entonces, los nutrientes van a ser específicamente las sustancias que contienen los alimentos, o sea, todos los nutrientes que mencioné los van a tener los alimentos, pero obviamente los que dijimos que eran sanos, ¿sí? Para llevar a cabo las funciones metabólicas del cuerpo humano. Y como mencioné, aquí están los nutrientes. No se les olvide que son 5, a final de cuentas, macro y micro. Bien, dieta. Dieta es todo aquello que comemos en un día. Ustedes en este momento todos llevamos una dieta, ya sea buena o mala, pero a final de cuentas llevamos una dieta, ¿sale? Sin embargo, vamos a manejar que un plan nutricional es un régimen alimentario en el cual vamos a tener hábitos adecuados de acuerdo a lo que mi cuerpo está necesitando con comidas específicamente
a tal punto que se lleve a cabo un hábito ideal. Bien. Estas son las características de un plan nutricional o de una dieta correcta. Apréndanselos, apúntenlos. Completa, equilibrada, suficiente, variada, adecuada e inocua. Son 6 características. Son de exámenes estas, ¿eh? Ay, chicos, yo me emociono, ¿eh? Así que yo voy a seguir hablando y hablando y hablando. Igual les voy a dar 10 minutos antes, pero es que me encanta, la verdad, me encanta la parte de la nutrición. Entonces, bueno, me dicen cuando ya terminen, ¿eh? Mínimo sé que después de cada clase que vayamos a tener conmigo, ustedes van a aprender algo. Cada una de estas características tiene un concepto, ¿sale? Por ejemplo, completa se está refiriendo a que debe tener todos los nutrientes, tanto macro y tanto micro. Si sabemos qué es, ¿verdad? Apúntenlo, vayan apuntando lo que voy diciendo. Entonces, completa que contenga todos los nutrientes macro y micro, incluyendo el agua. El agua no es nutriente, pero es un medio por el cual van los nutrientes, ¿sí? Equilibrada. Debe de tener las cantidades específicamente, estamos hablando de los macronutrientes que son hidratos de carbono, proteínas y lípidos. En promedio, este porcentaje. Una dieta equilibrada tiene que tener aproximadamente 50 a un 60% de carbohidratos, de un 15 a un 20 de proteínas y de un 25 a 30 de grasas o lípidos. Apunten los porcentajes. Recuerden que también checo apuntes de clase, ¿eh? ¿Listo? Disculpe, doctora, se salió de la presentación. Ok. ¿Listo? Muy bien. Siguiente punto, más bien característica. Tiene que ser inocua, fácil, que no tenga agentes patógenos, que sea higiénica. Suficiente, que sea prácticamente que cubran las necesidades de los nutrientes. Estamos hablando que tenga el nivel calórico adecuado en cuanto a las comidas y las bebidas, ¿de acuerdo? O sea, digamos que lo que yo consuma tiene que ser igual a lo que yo esté gastando para tener un equilibrio metabólico, ¿sale? Suficiente se refiere entonces a la cantidad calórica que debe de tener. Variada. Debe de incluir los diferentes grupos de alimentos que pertenecen de acuerdo al plato del buen comer, desde lo que son los cereales, frutas, verduras, alimentos de origen animal, leguminosas, tubérculos, esta parte, ¿sale? Les encargué tarea de plato del bien comer. Sí, doctora. Plato ¿Verdad? y jarra. Plato y jarra. Fue lo que me están enviando, ¿verdad? Es que no los he visto, la verdad, todavía. Entonces, ¿qué más les encargué? Les encargué, es importante, les encargué a ustedes, es que a veces me confundo, tengo que apuntar bien al 100%. Los grupos de alimentos No. que No, vienen doctora. del libro de Cervera, Dietoterapia de Cervera. Bueno, lo van a
Lo van a buscar como tarea. Porque, por ejemplo, aquí en el plato del bien comer sí me dice específicamente lo que son frutas, verduras, súper sencillo, ¿no? Pero quiero que sepan también que es un tubérculo, o sea, quiero que tengan conocimiento de esa parte básica, súper básica, porque acuérdense que no vamos a ir de lo más sencillo hasta lo más complejo para ustedes, ¿sale? Entonces está en el libro de dietoterapia de Cervera. Bien, entonces variada. Bueno, lo del grupo de alimentos. ¿Mande, perdón, Diana? Vamos a consultar el grupo de alimentos. Grupos de alimentos. Ajá, allí vienen las primeras páginas. Bien, entonces variada, todos los grupos de alimentos se refiere. Adecuada, súper sencillo aquí. O sea, aparte de todos los factores que mencionamos, se tiene que tomar en cuenta la etapa de la vida que la persona, por ejemplo, no va a poner un filete así, no sé, un filete mega grueso, New York, a una persona que no tiene dientes. O sea, no se lo voy a poner, de verdad. O por ejemplo, a una persona adulta no le voy a poner papilla. ¿Sí me explico? O sea, cosas así, sino que tiene que ser adecuada para lo que es las condiciones de la propia edad, de acuerdo al clima, por ejemplo, inclusive, si está haciendo frío, para nada se me antoja una ensalada. O si está haciendo demasiado calor, pues el caldo tampoco se me va a antojar, ¿no? Entonces toma en cuenta de acuerdo al clima, de acuerdo al peso de la persona, de acuerdo a la talla, índice de masa corporal, gustos, alergias, intolerancias, actividad física, economía. Por ejemplo, si yo tengo, porque sí pasa, ¿eh? Que por ejemplo tengo pacientes en el hospital que pues ganan el salario mínimo, pero no nada más para ellos, sino que es una familia de 4 o 5 personas. Sí pasa, si bien les va. Entonces es comer y gastos básicos que no va a completar. No le voy a andar poniendo, por ejemplo, pues siempre carne o no, es buscar cosas básicas, sencillas y no tan caras, apta al punto que el paciente se pueda nutrir. ¿Sí queda claro esa parte? Que toman en cuenta la economía. Entonces, adecuada se refiere en cuanto a estos factores. Jarra del buen beber y plato del buen comer. Aquí está. Tenemos, ¿cuántos niveles? 6 niveles, de acuerdo a la jarra del buen beber. Lo ideal es que solamente nos quedemos en el nivel número 1, que sea mínimo de 6 a 8 vasos. Es un mito el hecho que digan que son 8 vasos igual a 2 litros. O sea, eso es en un clima en donde definitivamente no hay tanto sol como aquí. Aquí siempre tenemos que tomar más agua, solamente que nos quedamos con la idea así de 6 a 8. No es más, a final de cuentas. Por ejemplo, esto está basado en México. En México, Ciudad de México me refiero, allá casi siempre está nublado, casi no hace tanto calor y aquí, diferente, ¿no? Entonces aquí es mínimo 8 hasta 10 vasos. Entonces, pero vamos a seguir con otros niveles, chicos. En cuanto al nivel número 2, sencillo. Aquí se maneja lo que es la leche descremada y semidescremada, las bebidas de soya, pero vamos a manejar sin azúcar adicionada. ¿A qué se refiere? O sea, si se fijan es de 0, o sea, de nada hasta 2 vasos permitidos. Todos son 0 si se fijan, excepto el agua, ¿sí? Café y té sin azúcar, de preferencia es no lo consumas, pero si quieres, bueno, tienes permitido hasta 4 tazas, ¿sí? Nivel 4 son bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, como el Kool-Aid, ¿qué más? El Glide. Esas bebidas se puede manejar de 0, de preferencia ninguno, hasta 2 vasos, pero eso es todo. De preferencia no porque se daña mucho el riñón, de hecho. Bueno, el nivel número 5, jugos de fruta natural. Por lo general decimos, híjole, pues el jugo natural adelante. No, chicos, es que realmente es solamente los carbohidratos simples porque es el puro jugo. La fibra se queda dentro del extractor o entre otras cosas, ¿no? Por eso se menciona que no se debe de consumir jugo de fruta porque prácticamente es como si estuvieran comiéndose el azúcar directo. O sea, no. ¿De acuerdo? Leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas. Deportivas se refiere a lo que son los Gatorade, lo que son Powerade y todos esos, ¿no? Chicos, no lo necesitamos, solamente que seamos deportistas de alto rendimiento. Nada más que, por ejemplo, vemos en el Club Santos Laguna que están jugando y toman, pues sí, ellos sí, pero porque están corriendo, están eliminando líquidos. Entonces, para reposición de electrolitos, por eso toman esos. Pero si ustedes no hacen actividad física, no tienen ni por qué.
Obviamente si tienen diarrea, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se puede tomar, pero de preferencia, pues no. Y bueno, por último nivel, que son refrescos y aguas de sabor. ¿De acuerdo? Apréndanse esta jarra del buen beber. Es importante porque viene el examen, de una vez les digo. Ay, es un videillo. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser el ritmo. ¿Sí lo ven? Te montas 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente. Desde el baño mantiene la línea, ya dura, bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar. Hidráte después de la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Este video me lo pasó un alumno anterior. Bien, aquí dice. Ahí esperen. Me está a proyectar. Ya no sé ni qué hice. Ahí está. Va. Y luego seguimos con lo que es el tema. No se escucha, doctora. Santo Dios. No me escuchó. No, su voz se escucha muy, pero muy despacito. Aquí está. ¿No? ¿Ya? No, se escucha muy bajita. ¿Por qué? A ver, no sé por qué. Permítanme. No sé por qué me escucho tan bajita, la verdad. ¿Ya me escuchó? Todavía no. Se sigue escuchando muy bajito. Ay, no sé por qué. Si apaga y prende el micrófono, doctora. Sí, déjame checo. Ajá. ¿Ya? ¿O sigue igual? Sigue igual. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿O no? No sé. No, ¿De creo plano? que tiene que conectar el audio del dispositivo. Ah, ok. Déjame checar. Me voy a salir rapidísimo. Voy a volver a entrar. Ya fuga. A ver el gato Ramiro. ¿De qué están? Se llama Linda y es bien celosa con las clases porque no le pongo atención. Ya entró la doctora. ¿Ya me escuchan? Poquito. No sé por qué. ¿Qué pasó? Doctora, ¿no está tapando el micrófono o algo así? Nada. Sigue estando igual todo. Va. Pues siquiera, Mande. ¿por qué no entra, por qué no sale y luego vuelve a entrar? Ya hice Ya eso. hizo eso. Ah, Ya lo hice. Y si cambié de dispositivo, Me pego aquí en el micrófono. ¿Así sí me escuchan o no? Sí, así sí se escucha. Sí, mejor. Ok, me voy a estar casi pegada, yo creo. Bueno, voy a seguir proyectando. Vamos a hablar entonces, a seguir con lo que ya dijimos, la jarra del buen beber. Ahora vamos a manejar lo que es el plato del buen comer. Como dijimos, aquí hay unas divisiones donde se manejan lo que son frutas, verduras, alimentos de origen animal, leguminosas y cereales. ¿Sale? Bien, entonces son las divisiones específicamente del plato del buen comer. Entonces vamos a manejar desde lo que son, aquí vienen unos ejemplos, ¿no? Obviamente ya todos sabemos
qué son las frutas, o cuáles son las frutas, cuáles son las verduras. Aquí prácticamente vamos a encontrar más que nada en este grupo de alimentos lo que son vitaminas, minerales y fibra, ¿sale? Tomen en cuenta que el elote y la papa no son fruta y tampoco son verdura, ¿sí? Son cereales. ¿Cuánto debemos de consumir aproximadamente? 5 porciones al día de frutas y cuántas de verduras. ¿Y cuántas de frutas? Mínimo 4. ¿Sale? Bien. Entonces, como dije, van a aportar fibra, vitaminas, minerales y agua prácticamente. Entonces, déjenme quitar. Bien. Entonces, como dijimos, mayormente vamos a encontrar lo que son el hierro y lo que es la vitamina C. Bien. Ahora, lo que es el grupo amarillo, que pertenece al grupo de cereales y tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? Papa, camote, la yuca. ¿Han escuchado hablar de la yuca? Es como el camote, de hecho, pero está un poquito más grande. Se usa mucho en México, precisamente como tipo la papa también. Entonces, son muy parecidas a las tres. Entonces, cereales y tubérculos, grupo amarillo, ¿cuánto debemos de consumir en promedio por día? De 6 a 11 porciones, o sea, no papas tal cual. Por ejemplo, una porción de cereales estamos hablando que es una tortilla. ¿Sí queda claro? O por ejemplo, una porción de cereal también sería media taza de arroz. Si se fijan, durante todo un día, rápido que si nos comemos las 11 porciones, ¿no? Fácil, ¿o no? Por ejemplo, un tamal, ¿sabían que un tamal mediano tiene 3 porciones de cereal? Es un chorro. Casi nunca nos comemos solamente uno, claramente. Pero bueno, ¿dudas en cuanto a esto? No, doctor, sí está claro. Bien. Chicos, déjenme les comento, van a aprender algo muy padre. Cuando una persona consume, por ejemplo, yo he tenido pacientes que pues no pueden comprar carne todos los días, pero por ejemplo, hacemos mezclas y combinaciones alimentarias que, por ejemplo, si yo manejo, o le pongo un cereal junto con una leguminosa, va a convertir una proteína de alto valor biológico, que es como si estuviera comiendo carne. ¿Sí sabían eso? Entonces, ustedes comen tortilla, por ejemplo, con frijolitos, es como si estuvieran comiendo carne porque los aminoácidos que tiene un alimento con el otro y más aparte de lo que nuestro cuerpo sintetiza, prácticamente es como si estuvieran comiendo tal cual la carne. Entonces, súper bien. Así como esta mezcla, vamos a encontrar otras diferentes que más adelante la vamos a ir viendo. Entonces, bien, por lo general se menciona que se tiene que evitar los cereales que son altos en azúcares o que le añaden azúcar, como algunos cereales como la de Melvin, ¿cómo se llama? El Choco Crispies. Todos esos, de preferencia hay que evitarlos, pero yo sé que sí les gustan, ¿verdad? En fin. El grupo rojo es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Qué tanto debemos de consumir por día en promedio leguminosas? 1 a 2 porciones, que aquí abarca desde lo que son frijoles, habas, lentejas, garbanzos, alberjón, alubia, chícharo seco, entre otros, ¿no? La soya. Entonces, pero alimentos de origen animal hasta 4 a 5 porciones. Estamos hablando aquí, aplica leche, queso, yogur, entre otros. ¿Sale? ¿No se les olvida las porciones? Apúntenlas. Entonces, este es el grupo fuerte, el cual vamos a aumentar la cantidad de proteína, hierro, grasa y las vitaminas más que nada. Cambiamos. Súper sencillo esta parte. Porciones. A ver, todos, déjenme dejar de... Todos con sus manos, por favor, porque... Bien. Déjenme ahora aquí para verlos a todos. Todas con sus manos. Es súper sencillo. Cuando manejamos una porción de alimento de origen animal, estamos hablando ya cocido el producto, porque tomen en cuenta que cuando está sin cocer, está un poquito más grande. Pero ya cuando está cocido, estamos hablando de que tiene que ser el tamaño de la palma de su mano. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando del alimento de origen animal. La palma, no toda la mano, la palma, ¿sale? Obviamente esto va a estar variando de acuerdo a la cantidad calórica que cada persona necesite. Una porción de queso es aproximadamente 6 manos, ¿sale?
tus 2 deditos, así, ese tamaño. O también llamado lo que es un tamaño de una tarjeta de débito o crédito, pero delgado, tampoco tan grueso, ¿sí? Pero este es el tamaño de un queso. Por lo general, cuando manejamos lo que es una cucharadita de aceite de oliva o lo que es específicamente aceite de oliva, mayonesa, aproximadamente el pulgar, cuando no tenemos para poder medirlo, ¿sí? El pulgarcito. Ahora, cuando hablamos de lo que son verduras, las 2 manos es donde sí tenemos que manejar abundantemente, ¿sí? Las 2 manitas. Cuando manejamos la porción de cereales, por ejemplo, todos pongan así, puño. Esta es la cantidad aproximadamente de media taza para una porción de cereal, ¿sí? Es un ejemplo solamente. ¿Sí lo están viendo? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctora. Entonces, vamos a ver ejemplos aquí solamente. Dijimos que vegetales, frutas, sigue siendo vegetal, pastas, dijimos que son cereales la papa, mantequilla, carne, frutos grasos secos, un puñito, chocolate se permite, pero nada más el dedo. ¿Quién se come un dedito de ese tamaño? Nadie, ni yo. O sea, pero bueno, son las porciones a final de cuentas a nivel nacional. Ahora les voy a encargar. ¿Quién no tiene Netflix? Dígame la verdad. ¿Quién no tiene Netflix? Ok, tú no tienes Netflix. Perfecto. ¿Quién más? Ok, muy bien. También se encuentra en YouTube, ¿de acuerdo? Nada más que solamente que tiene mayor resolución en Netflix. Van a buscar este documental y lo vamos a comentar la próxima clase. Se llama What the Hell. O quien tiene Netflix, es que hay 2 documentales bien padres, la verdad, pero más adelante vamos a comenzar con este. Ya cuando lo vean, la próxima clase vamos a iniciar con este. Está muy padre, pero para que lo comentemos en cuanto a lo que es la alimentación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Qué tal les parece la clase? La verdad, aprenden. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, la vamos a dejar hasta aquí. 45 minutos.